La iniciativa se llama Scowcroft de Seguridad para Oriente Medio. Es un programa de Oriente Medio del Atlantic Council. Señor Panikoff, buenos días. Buenos días. Señor Panikoff, ¿usted cuál cree que va a ser el siguiente paso de Israel contra Irán? I think, well, good morning. I think Israel is going to retaliate somehow. I think the question is how and where, and obviously when. And with the Passover holiday coming up, it wouldn't surprise me if it was another week away. The real question is whether or not the Israelis are going to do something big or whether they're going to try to be smaller and more targeted in their approach. My guess is that they'll go for something smaller, possibly in Iran, possibly in Syria or in Lebanon. But the Israelis, like the Iranians, don't actually want a major war. They're trying to retaliate and figure out a way to respond without actually causing a major conflict. And that's a very difficult balance, obviously. Responde que obviamente Israel va a responder de alguna manera a Irán. La pregunta es cuándo y de qué manera. Él cree que sería dentro de una semana más o menos por los días de descanso que vienen. Y nos dice que Israel, o se debe preguntar uno si Israel va a hacer algo grande o algo más preciso, algo más pequeño. Él cree que va a ser algo mucho más pequeño, un ataque pequeño en Irán, en Siria o en el Líbano, porque como al igual que los iraníes, Israel no quiere una guerra grande. Ellos están tratando de responder a estos ataques sin causar ninguna consecuencia mayor. Tanto Israel como Irán tienen ese objetivo y ese balance, por supuesto, nos dice el invitado que es muy difícil de lograr. Debemos condenar cuantas veces sea necesario el ataque mortal de Hamás al pueblo de Israel el 7 de octubre. También condenar el ataque que afortunadamente no tuvo consecuencias, esa provocación de Irán a Israel del fin de semana. Pero, señor Panikoff, ¿no es muy peligroso lo que pueda pasar debido a que ya hemos visto que el señor Netanyahu necesita de esta guerra, de otra guerra, necesita de la confrontación para estar en el poder? ¿No es muy peligroso con una persona como el señor Netanyahu este tipo de decisiones? It's an excellent question. You're certainly right. The tragedy of October 7th has to be condemned as much as possible. But we are in a very difficult place with Prime Minister Netanyahu. The Prime Minister has his own political concerns that he's looking at right now. And I do think there's a bit of a question in terms of whether or not that is influencing his decision-making here. In other words, a war probably is better for Netanyahu politically. It would keep him in power at a time he's desperately trying to remain in power, concerned about corruption charges that he's facing in Israel, the possibility even of having to go to jail. Staying in office probably avoids that for at least some time. On the other hand, I think it's worth noting that Prime Minister Netanyahu is not alone in this decision-making. Benny Gantz, the former opposition leader, and Yoav Gallant, the defense minister, are together with the Prime Minister really leading the decision-making regarding a response. And so I think there's some hope that there is some balance in terms of why the decision is being made. But certainly the personal and political position Netanyahu is in and how he's responded is not necessarily going to be helpful when thinking about the potential for a war.
Pues él nos responde que ese interés político y personal que puede tener el primer ministro Benjamín Netanyahu no ayuda pues en ese potencial de poder evitar una guerra. Y nos dice que es una excelente pregunta porque por supuesto que la tragedia del 7 de octubre se debe condenar. Él está de acuerdo con eso, pero con Netanyahu en el poder estamos en un lugar bastante complicado, bastante difícil por las preocupaciones políticas que él tiene ahora y pues las influencias que esas preocupaciones pueden tener en su toma de decisiones. Nos dice que una guerra a lo mejor le conviene políticamente porque lo mantiene en el poder y al mismo tiempo pues esas acusaciones de corrupción en su contra las puede dilatar un poco con incluso la posibilidad de ir a la cárcel con todo con toda esta guerra y manteniéndose en el poder. Pero por el otro lado hay que tener en cuenta que el primer ministro de Israel no toma estas decisiones solo. Él toma estas decisiones también con el líder de la oposición Benny Gantz, con el ministro de Defensa que también está junto a él liderando estas tomas de decisiones de las respuestas que debe tener Israel en medio de esta guerra. Así que hay cierta esperanza del balance de la toma de decisiones en Israel, aunque pues por supuesto, como nos respondía, puede influir de cierta manera su situación política actual. En consonancia con la pregunta de mi compañero, excelente, bro, que fue tan ponderada, sí, y una respuesta de Israel que también damos por descontada, nos metemos en una cadena que no tendrá fin, porque por prudente que sea la respuesta de Israel, Irán la considerará lo suficientemente motivadora para volver a responder y empezaremos un ping-pong de lado y lado hasta que se produzca una confrontación mayor con participación de más países. ¿No le parece que estamos corriendo ese riesgo? I think it's certainly the big concern about how to avoid escalation in a war that becomes regional in terms of having more countries dragged in, even if they don't want to. And the back and forth between Israel and Iran is obviously a great danger that could foster that. The United States, since the beginning of the Hamas-Israel war after October 7th, has had two goals. One was to, at least initially, support Israel defend itself, something we saw continue. And the other by President Biden was to stop the war from becoming exactly what you're saying, a regional war, to stop it from spreading. There was some success early on, but it is true. I think the back and forth, there is a real concern that as Israel responds and Iran responds again, if they do, then all of a sudden Hezbollah could become involved. Militias in Iraq that are controlled by Iran could become involved. The Jordanians and the Saudis obviously will be incredibly nervous about the region and about additional attacks and how they might fare. So it is really a bit of a scary moment. I think the question is whether cooler heads will prevail and you will see Israel undertake a strike that's very, very minimal and largely symbolic, and Iran will say, okay, we're done, or Iran will really respond, and then it gets hard to control, and you could have a regional war. Bueno, ¿cree que si hay una preocupación y una pregunta de cómo evitar esta escalada a nivel regional y evitar esta guerra a nivel regional? Porque pues si hay un riesgo que más países se involucren así no quieran, y ese ataque mutuo entre Israel e Irán, pues obvio es un peligro y puede potencializar, digamos, esa escalada regional. Nos dice que desde el comienzo de esta guerra entre Israel y Hamas por el ataque del 7 de octubre, el gobierno de los Estados Unidos tenía dos metas. La primera era apoyar a Israel a defenderse, que eso continúa. La segunda es pues que esta guerra no se expandiera a una guerra regional. Él cree que es verdad y también le preocupa que si Israel responde, ahora Irán también
tendría que responder de cierta manera, y eso podría llevar a que Hezbollah se involucre, a que las milicias en Irak controladas por Irán también se involucren, de que Jordania y Arabia Saudita pues aumenten sus preocupaciones por estos ataques. Así que sí es un momento que realmente asusta. La pregunta es si va a prevalecer esas mentes frías en Israel, que pues a lo mejor llamen a una respuesta mínima, una respuesta simbólica. Irán diga, pues acá terminamos y esto quede ahí. Pero pues si Irán decide responder a esa respuesta de Israel, pues sí puede conllevar a algo mucho más grande. Hablando de este círculo continuo de violencia, usted previamente ha mencionado que para poder darle un fin al conflicto palestino-israelí es necesario parar de enfocarse en la paz. ¿Cómo piensa usted entonces que debería ser ese acercamiento? Well, I mean, I think obviously the goal of a two-state solution in order to end the cycle of violence has been one that I think has been hoped for years now, from the Oslo Accords that were signed in 1993 to negotiations in 2000, 2008. It's gotten harder. For Israel, there's no belief that they have sufficient security, and especially after October 7th, even folks who are in the pro-peace camp are skeptical that a Palestinian state next door is the right thing to do right now, because there's so much trauma in Israel from the October 7th attack. At the same time, for the Palestinians, there's also a lack of security. We're seeing that obviously in Gaza. There's huge trauma on that side. And then there's another issue, which is the Palestinian Authority doesn't have any legitimacy from the actual Palestinian people. It's not respected as an institution. Its leadership is viewed as corrupt. And so at minimum, I think there's got to be a goal to figure out how to get Israel some immediate security, to obviously stop the corruption and to stop the Palestinian Authority from continuing to act the same way it has for the last 30 years. And both sides need to get their own house in order a little bit. And as part of that, the world needs to keep coming together and pushing for a two-state solution, because there's no other choice. There's, about 9 million people in Israel, about 7 million people between Gaza and the West Bank, and none of them are going anywhere. So there's either going to be continued war or eventually there's going to be peace. And perhaps if nothing better can come out of this horrific tragedy, perhaps maybe it'll be an opportunity, and it certainly has refocused the world's attention on the need to get to a two-state solution. Bueno, él responde que la meta final es llegar a esa solución de los dos estados para acabar con este ciclo de violencia. Ha sido, digamos, una propuesta que ya ha durado durante muchos años, desde 1993 en los acuerdos de Abraham, después en negociaciones del año 2000, del año 2008. Nos dice que Israel, por un lado, no cree que tenga garantías de seguridad, especialmente después del 7 de octubre. Nos dice que los que están a favor incluso de una solución pacífica, pues incluso dudan de que tener un Estado palestino al lado es lo mejor en este momento, porque hay mucho trauma después de lo que pasó el 7 de octubre. Pero por el lado palestino también hay muchas preocupaciones por la falta de seguridad. En la Franja de Gaza, por supuesto que hay mucho trauma por los ataques de Israel en ese lugar. También nos explica que la autoridad palestina no tiene ningún tipo de legitimidad para los palestinos, y pues perdieron toda su credibilidad porque han sido corruptos y han actuado de una manera que no han aprobado los palestinos durante los últimos 30 años. Entonces, pues la meta, él cree que es lograr que Israel sienta que tiene esa seguridad, parar la corrupción en la autoridad palestina, que cambie su manera de actuar, o como la ha venido haciendo en los últimos 30 años, y ambos él cree que deben arreglar internamente su casa, y el mundo debe unirse a esa solución de los dos estados, porque no hay muchas más opciones. Hay 9 millones de personas en Israel, 7 millones en la Franja de Gaza y Cisjordania, y ninguno se va a salir de ahí. Entonces hay dos opciones: o hay guerra o hay paz. A lo mejor esta situación pues aliente a las partes a buscar esta solución de los dos estados, que para él es la única salida.
Yo quisiera volver al tema de Irán y preguntarle lo siguiente. A partir del momento en que Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear, Irán avanzó significativamente y hoy en día es un país en el umbral nuclear. ¿Existen medidas que se puedan tomar para impedir que tenga una bomba nuclear o ya es demasiado tarde y está Estados Unidos dispuesto a hacerlo, a tomar medidas? It's very difficult. The reality is the U.S. has continued efforts to put sanctions on the Iranian nuclear weapons program. We saw that today. President Biden sanctioned missiles and new defense leaders associated with Iran. But the truth is there's not much left to sanction. There's a big debate here in the U.S. about really whether the question should be, do you try to keep pushing new sanctions, of which there's not much left, or do you look for enforcement of sanctions, which could have a major impact on allies? That's become a challenge. A military option against Iran's nuclear weapons program is unlikely to be nearly as successful as it might have been, say, 10 years ago, simply because the program is so much more spread out geographically, and Iran has spent a lot of time and money to put so much of it underground. And on the diplomatic side, there's a problem. Unlike when the JCPOA, the nuclear deal, was signed, today Russia is in no mood to cooperate with the United States and with Europe, given the war in Ukraine. And China has a much better relationship with Iran and is getting a significant amount of the oil that China needs to grow its economy from Iran. And so without Russia and China on board, a UN Security Council resolution, for instance, is probably not possible. Work in a multilateral international organization like the IAEA is going to be stalled. And so it's a real challenge. At some point, there needs to be real negotiations, and nuclear Iran is not good, even for China, certainly not the U.S., certainly not Europe. But there's going to have to be a new strategy, and right now it's been a challenge for the U.S. to push back against the Iranian nuclear program, which is certainly advancing. Señor Panikov, muchas gracias por su tiempo desde la iniciativa Scoutcraft de Seguridad para el Medio Oriente en este programa del Consejo del Atlántico. Gracias por su tiempo y ojalá que esto se arregle. Muchas gracias. Muchas gracias. Oiga, pero usted entendió todo. ¿Por qué no habla en español? No obstante, para todo escribir en español, lo siento. Bueno, muchas gracias. ¿Qué dijo al final, Grace? Gracias. Que es un asunto muy difícil de lidiar para los Estados Unidos, porque a pesar de los esfuerzos que ha hecho ese país para tratar de frenar ese programa nuclear iraní, lo que hemos visto es que eso no ha funcionado. Irán sigue avanzando en su programa nuclear, incluso las sanciones que puso hoy el presidente Joe Biden a los misiles y a algunos líderes de defensa asociados con Irán, pues genera un debate porque ya no hay más sanciones para ponerle a Irán. Ya digamos las sanciones que Estados Unidos le puede poner se las han puesto. Entonces es un reto para los Estados Unidos, para los aliados, mirar cómo se lidia con este aspecto que tanto terror causa de Irán, y es el poder nuclear que ha podido lograr obtener a lo largo de los años. Hay una opción militar también, pero pues no se espera que sea exitosa porque ya el programa nuclear va mucho más avanzado que hace 10 años, geográficamente hablando. Irán le ha invertido mucho tiempo, mucho dinero, y a nivel diplomático también hay retos porque no se puede llegar a un acuerdo con Rusia, no se puede llegar a un acuerdo con China, en ninguna resolución en las Naciones Unidas ni en ninguna organización multilateral, pues porque ahora mismo hay una guerra en Ucrania que Estados Unidos rechaza, por supuesto, y pues China tiene mejores relaciones en Irán ahora mismo que con Estados Unidos, o una relación bastante estrecha por el petróleo que recibe de Irán, así que pues es bastante complicado de manejar.